para hacer un callejón, sí se me hizo que venía demasiado rápido. Pues la camioneta no se detuvo. La camioneta se estampó en el portón. Sale mi mamá, sale mi hermana y me dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, mi mamá? Y adivina quién era. Era el señor que iba ahí. Y sale de la camioneta y sale la esposa así llorando. Ay, te digo, Maribel, que te quedaras en la casa. Y empieza a gritar el señor. Es que siento que me quemo, Maribel. Ayúdame, por favor. Pues, queridos observadores, me encuentro con un excelente invitado. Ya traía yo ganas de hacer esta entrevista desde hace bastante tiempo, desde que pues hicimos algo con el queridísimo Antonio Zamudio ahí en la Casa de los 400. Me encuentro, como ustedes ya vieron, con Jesús de Nazaret. Él tiene un podcast que se llama Más Allá del Miedo. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, ¿Cómo amigo, te sientes? muchísimas gracias. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Sí, como dices, ya estuviste acá de este lado y pues para mí es un honor estar también en tu programa. Siéntete cómodo, amigo, y vamos a hablar de, pues primero, antes que otra cosa, para que la audiencia, para lo que los observadores te conozcan. Yo sé que hay mucha gente que aquí ya te está viendo y está ubicando perfectamente de dónde, pero para quien no te conozca, amigo, pues preséntate, dime, a ver, yo sé que tú tienes un podcast, sé que has hecho ese día que compartimos ahí experiencias en la Casa de los 400, tú tienes tus propias experiencias, pero antes que otra cosa, a ver, para iniciar, Jesús de Nazaret, ¿por qué realmente empiezas a meterte a estos temas paranormales? ¿Cómo empieza la historia? Pues más que nada, amigo, en estos temas comenzamos desde que éramos niños. Sí, desde que éramos niños. Hay algunas distintas vertientes. Okay. Sí, para empezar, la cuestión de mi madre, que se dedicaba a la cuestión de la brujería y estos temas que tanto nos encantan. Okay. De hecho, es mi tema favorito, el tema de la brujería. Okay. Pero la cuestión también de las historias de terror. Las historias de terror. Fíjate que mi mamá tenía una forma bastante peculiar de hacernos dormir, que era ponernos la radio con las historias de la mano peluda. ¡Órale! Juan Ramón Sáenz. Decía, órale, para que se duerman. Para que se duerman. No nos dormíamos. Oye, sí, qué manera media heavy de tu mamá, sí, de dormir. O sea, sí. No. Es que déjame decirte que algunos de mis hermanos sí eran muy miedosos. Muy, muy miedosos. Pero a mí como que desde ahí me comenzó el gusto por las historias de terror. E incluso pues nos llevaba, bueno, a mí me llevaba discos grabados, los famosos discos quemados. Okay. Con historias precisamente, historias de terror, y ya los poníamos ahí en la grabadora. Desde ahí comenzó ese gusto. Y la cuestión de la brujería fue hasta mucho después que yo lo comencé a conectar con estos temas. Porque para mí ver a mi madre haciendo sus trabajos, sus limpias y esas cuestiones, jamás lo conecté con las historias de terror, ¿eh? O sea, para mí eran cosa normal ver a mi mamá con el montón de gente formada que llegaban y le pedían, oye, hazme una limpia, hazme un trabajo. Y hasta ya cuando estuve más grande fue cuando yo dije, ay, mira, me gustaban mucho las historias, pero aparte tenía aquí una persona que da muchas anécdotas de ese tipo. Para ti era una normalidad, o sea, tú tienes una infancia de que recuerdes, no sé, 5 o 6 años aproxi, y ver eso en tu mamá, o sea, ver eso normalmente. Sí, fíjate que yo mis primeros recuerdos, son recuerdos medios vagos. Okay. Medios vagos porque recuerdo algunas situaciones. Mis primeros, bueno, no mis primeros, sino los que yo hasta ahora puedo traer al presente, son de cuando iba al kinder, de que iba con mi uniforme verde, o sea, cosas así, pero también vienen esa clase de recuerdos donde observaba a mi mamá utilizando el fuego y todas estas cosas para limpiar a las personas que llegaban con ella, o para adivinarles, o para darles consejo, porque también llegaban mucho a pedirle consejo. ¿Y nunca le preguntaste tú? Así de, mamá, ¿qué haces? Sí le llegué a preguntar, sin embargo no me acuerdo a qué edad fue aproximadamente, pero ya era cuando entendía un poquito más las cosas, de que le decía, oye, madre, ¿qué es lo que haces ahí? Porque ella tenía un espacio especial para eso,
Ok. O sea, el lugar donde nosotros vivíamos era un espacio demasiado pequeño, por lo menos la habitación y lo que era parte de la cocina, era un lugar bastante pequeño, que es bastante paradójico también esa cuestión, porque esa casa o ese pequeño espacio se los proporcionaba un sacerdote Ah, a mi caray. mamá, ¿sí? Que en la actualidad el sacerdote ya está muy viejito, espero que siga vivo el señor, pero esa propiedad le pertenecía a él y quería muchísimo a mi mamá. La quería Pero el mucho. sacerdote, a ver, y el sacerdote, yo creo que sí sabía, ¿no? ¿Qué hacía tu Sí, mamá? obviamente sabía completamente. Todas las personas que acudían con mi mamá eran precisamente de la colonia donde el padre, le mando un saludo, espero que esté viendo este video, el padre Jesús Arceo, Ok. él pues era quien le proporcionaba esa casa a mis padres. Yo sí diría que están relacionados cuando son lugares donde están los famosos usos y costumbres, por ejemplo. Y Ok. si el sacerdote pertenece a ese espacio, a ese ecosistema, a esa población, yo sí lo vería como algo posible, porque estas personas están súper empapadas de sus culturas. Pero Sí, exacto. O sea, en este caso no creo que haya sido así, la verdad, porque eh, te puedo decir que es un sacerdote muy bueno, sí, ok. siempre fue muy buena persona, incluso fue profesor en la secundaria que yo estuve y era muy propio, muy buena onda. Todas las personas aquí en la ciudad adoran a ese sacerdote, que te repito, no sé si siga vivo, que yo espero que sí, pero todo el mundo lo quería. Yo quiero pensar que era un sacerdote de mente abierta, podríamos decir, Ok. porque acogía a muchísimas personas de todas partes, o sea, cristianos, pues mi mamá, pues súper bruja, personas de todo tipo. O sea, no tenía así como que, ay, no, Fuchi, tú no, porque estás del lado del diablo, ¿no? No era elitista, pues. Sí, pero por ese lado sí me parece medio extraño, ¿eh? Y a ver, ya pasamos de este asunto. Te toca ver con tu mamá ese tipo de cosas. Tienes estas experiencias que me dices de la mano peluda. Ujú. Dime si te acuerdas de uno en específico que te haya gustado, te haya marcado, porque somos más o menos contemporáneos. Sí. Y de ahí, ¿cómo es que dices, ok, voy al siguiente paso, a ver qué hay más o en dónde estuvo de pasar de eso allá, incluso pues, llegar a tener tu podcast? ¿Cómo fue ese Ajá. proceso? Pues mira, el proceso fue de bastantes años, porque pues mi mamá fallece cuando ella tenía 41 años, 40 años por ahí. Ah, Entonces, caray. esas vivencias que yo tuve, pues fueron prácticamente de niño. Te puedo decir que en mi etapa de adolescente no le vi ningún interés en acercarme a las cuestiones de lo que ella hacía. De hecho, era todo lo contrario, porque yo estuve en preparación sacerdotal básica aquí en la ciudad. Entonces, y que eso es bastante común, ¿eh? Es bastante común por aquí, por estos rumbos. Son súper religiosos. Entonces, sí, no tuve como tal un acercamiento a esas cuestiones. Sin Ok. embargo, hasta esas fechas todavía me llamaba bastante la atención la cuestión de las investigaciones paranormales. Bueno, que no eran investigaciones, eran como exploraciones amateur. Ok. Y sí me tocó hacer distintas exploraciones así a modo muy, pero súper básico. O sea, donde no teníamos ni luces, no teníamos en qué movernos, todas las tomas mal hechas. Más o menos qué año estamos hablando. Estamos hablando por ahí del 2010 aproximadamente. Órale. Ok, bueno, sí. 2010. Por ahí estuvimos, o poquito antes que estábamos haciendo todas esas cuestiones, pero cuando yo estuve en preparación sacerdotal era por ahí como 2007, más o menos 2006. Ok. Y pues desde aquellos tiempos nunca se ha apartado de mi mente esta cuestión de los temas paranormales, jamás. Y obviamente pues al tener ese acercamiento, ese tipo de experiencias, anécdotas con mi madre, pues como que me empecé a empapar más de estas cosas que decía, a ver, yo hablo de estas cosas y tenía en mi casa a una que yo podría considerar una curandera, una bruja que era buenísima. O sea, sabía Ok. hacer cosas que en la actualidad, te digo amigo, y yo lo digo con todo respeto para mi madre, que en paz descanse, en la actualidad dudo mucho de las cosas que ella realizaba, porque fueron cosas extraordinarias. ¿Qué hacía? A ver, como por ejemplo. Pero yo los vi con ojos de niño. Esa es la cuestión. Por ponerte un ejemplo,
Muchas de estas historias pues ya las he contado en algunos otros espacios, pero son las historias que a mí me dejaron totalmente marcado. Como por ejemplo la ocasión donde curó a un niño. Lo curó de una forma que no me lo puedo explicar, una forma asombrosa. A este niño, y yo creo que te va a sonar esta historia con distintos tipos de historias y leyendas, ¿sí? Okay. Porque se conecta. Llega una familia, que esta familia iba constantemente con mi madre para que le hicieran limpias y cosas por el estilo. O que voy a hacer este nuevo negocio, oye, un amuleto, una cosa. Pues ahí mi mamá se los daba. Y ellos llevaban a un niño que era más o menos de nuestra edad. Si no mal recuerdo, nosotros teníamos entre 5 y 7 años aproximadamente. Y la gente siempre llevaba niños, siempre. Entonces nosotros jugábamos con ellos mientras mi mamá hacía sus consultas, sus trabajos y cosas por el estilo. E incluso nos íbamos para la parte de atrás de la casa, que había una guayabera. Por ahí nos íbamos a cortar guayabas. Okay. Cuando estábamos ahí con esa familia, podríamos decir, pues este niño estaba en condiciones excelentes, o sea, súper activo, la actitud es de niño, o sea, siempre para todas partes, travieso, haciendo de todo. Y en cierto momento llegaron nuevamente con el niño, ya habían pasado buen tiempo, y este niño llegó en un estado como si tuviese muerte cerebral, como en un estado vegetal, podríamos decir, que a algunos les parece medio ofensivo que digamos así, pero bueno, es para que entiendan. Uh-huh. Entonces, al llegar el niño así, a nosotros nos llamó bastante la atención, porque nosotros decíamos, oye, ¿es el niño con el que nosotros jugábamos? Y pues decían, sí es. Lo curioso está en que mi mamá, al recibir a ciertos pacientes o a ciertas personas, ella podía ver o podía determinar si era alguien que podía atender o que no podía atender. Okay. En ese caso, el niño decía, sí lo puedo atender, pero no sé qué es. No sé qué es, pero yo sé que lo puedo atender. Y estuve buscándole y buscándole y buscándole. Y había algo bien curioso con mi madre. Casi siempre en todos los casos donde pues personas iban de forma continua ahí con ella, se los hacía de amigos a las personas, a los clientes. Y en este caso, pues la persona que era la mamá de este niño, llegó ahí a la casa, bueno, llegaba continuamente a la casa y platicaba con mi mamá y con el niño en brazos, con pañal, o sea, decíamos, ay, qué feo verlo así. Entonces, en una de esas pláticas, donde pues, mi mamá, mientras escuchaba a la señora, se ponía a hacernos de comer y cosas por el estilo, la señora menciona un dato bien interesante, donde la señora pues dice que semanas antes o meses antes habían ido al panteón, habían ido a un funeral o algo por el estilo. Entonces, cuando mencionó eso, mi mamá como que suelta las cucharas y dice, a ver, repíteme eso. Como, okay. Sí, fuimos al panteón, hicimos esto. Y le dijo, ¿de casualidad te pasaste con el niño? ¿Lo soltaste por ahí por los pasillos? Y dice, sí, pues como siempre, o sea, nunca ha pasado nada. Ya sé qué es lo que tiene. Así. Y nosotros, yo intrigado, porque yo estaba observando aquella conversación. Ella no estaba en consulta ni estaba haciendo nada, por lo tanto ahí estaba de chismoso. y cuando dice eso, pues nosotros no sabíamos cuál iba a ser el procedimiento que ella iba a realizar. Mi papá era taxista, pero solamente trabajaba por las noches. Era raro verlo por el día y pues mucho menos con nosotros, andar en su taxi. En esa ocasión, en cierto momento nos tocó ir con mi papá de día, era por ahí de las 3, 4 de la tarde, día medio nublado, así medio triste se veía la situación, pero coincidió con que íbamos a ir a un funeral o por lo menos a acompañar a la carroza, nada más. Okay. Porque nosotros nos tenían casi estrictamente prohibido ir a funerales, a panteones y cosas por el estilo. Que debería de ser eso, los niños no deberían de ir a esos lugares. Sí. Entonces, en este caso, pues ahí vamos con mi papá. Ya vemos que mi papá pues se pega a lo que es la carroza y acá pues como es yo digo que es un rancho, o sea, es ciudad, pero yo digo que es un rancho. Pues okay. Como iba toda la gente del rancho detrás de la carroza, pues a veces los vehículos pues se iban detrás de todas estas personas. Y así fue en ese caso. Cuando llegamos a la calle que te lleva al panteón,
pues todas las personas se empiezan a dispersar y empiezan como a rodear el taxi mientras acompañaban a la carroza. Y entre las personas observo a la señora con su niño, todo flaquito, todo así como cayéndosele la baba, con su pañal. Y le digo a mi mamá, mamá, allá va el niño, llevan al niño al que llevan a la casa, al que está enfermito, al que jugaba con nosotros. Y dice mi mamá ahí, sí, viene porque lo vamos a curar. Y yo, ok. Bueno, pues cuando llegamos a la entrada del panteón, que son la entrada está muy bonita, unos arcos bastante bonitos y característicos de acá del panteón, pues como todo niño nosotros, o sea, mamá, nosotros nos bajamos contigo y mi mamá, no, cálmense y siéntense. Ahorita voy a trabajar. Ok, entonces, o sea, ahorita no soy su mamá, espérenme tantito. Okay. Sí, y fíjate, pasó algo bien curioso. Cuando se supone que todos iban a pasarse al panteón, la gente desde adentro empieza a salirse. Las personas que ya estaban dentro del panteón salen corriendo y empiezan a gritar, córranle que ya vienen las abejas. Entonces, como que se soltó por ahí un enjambre de abejas, algo pasó. Okay. Y nosotros cuando estuvimos a punto de bajarnos, mi mamá ya se había bajado, ya le había quitado el niño a la señora, ya lo traía cargando mi mamá. Y cuando nosotros estuvimos a punto de bajarnos para seguir a mi mamá, porque ahí queríamos estar enchincuarados con ella, se vienen las abejas. Entonces, no hombre, ¿cuál bajarnos? Estábamos nosotros tapando todas las rendijas del carro de un gran marquís que traía mi papá, tapando rendijas, la parte donde sale el aire acondicionado, todas esas, y ahí estábamos nosotros, todos calurosos. ¿Pero tu mamá estaba bien? Mi mamá es donde está parte de lo interesante. Todas las abejas y mi mamá con el niño en brazos, tapándole su carita, y en medio de las abejas se pasa hacia el panteón y todas las personas se fueron. Estaba solo. Los únicos que se pasaron fueron los de la carroza, nada más. Okay. Entonces, cuando se empieza a pasar por el pasillo, haz de cuenta que en este panteón hay un pasillo muy grande y a los costados hay más pasillos, que es donde están las tumbas. Uh-huh. Pues mi mamá se pasa con el niño en los brazos y comienza a gritar el nombre del niño, como si fuese la Llorona, pero fuerte el nombre, fuerte. Como por ejemplo si se llamaba como tú, Juan Manuel, así, pero desgarrador el grito. Se escuchaba medio aterrador, ¿eh? Y así se fue por todo el panteón, por todo el panteón. Y ay, o sea, lo que me estás contando. Ok, sí. ok. Y entonces, ponle que sí había una que otra persona por ahí, muy seguramente. Y obviamente estaba la mamá por ahí. Imagínate cuál fue mi cara al ver que el niño sale corriendo y mamá, así todo flaquillo, todo desnutrido, todo pálido, pero sale corriendo. Hasta se le iba cayendo el pañal de que ya no le quedaba y se la abraza a la mamá. Y pues la mamá empieza a llorar y empieza a decir a mi mamá, gracias Maribel, muchas gracias. Y dice, sí, ya vete. Y mi mamá se sube al carro, nosotros nos quedamos así como que fregados acaba de pasar. Y mi mamá pues quitándose los aguijones con las manos, ya vámonos. Y ahí ese caso, Juan Manuel, no manches, es de los que yo me pregunto, que ahorita que soy adulto, sí me lo planteo y digo, ¿fue real? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue? Lo que sucede es que el alma del menor de edad se quedó en el panteón. Así Por es. eso tu mamá le estaba gritando. O sea, le estaba gritando porque lo que estaba allá adentro era de uno que se metió y que generalmente estaba como de entrada, pues no era su cuerpo, ¿no? Sí. Y en segunda, pues se ve que si tuvo alguna situación en la cual se funó de manera terrible, pues quedó así como era el niño que ya era así, ¿no? Sí. Entonces, pues eso es lo que me saca de onda, que parece que pues qué extraño, ¿no? Que se quedara entonces. Ahí es donde dices, bueno, ¿qué tanto puede llegar a ser esto cierto y qué tanto no? Porque pues sí pasa. O sea, sí, o sea, si tú me la platicas, no es que diga, ay, no, se la sacó de la manga. Ajá. Es algo que sí se repite. O sea, esta anécdota que tú me acabas de platicar está en varias.
De hecho, te lo repito, yo lo pongo en duda en la actualidad. Ok. Yo lo pongo en duda. Está perfecto. Verdad, porque te digo, yo lo vi con ojos de niño. No lo vi con los ojos de Nazaret, el crítico. Y sí, totalmente. Yo llegué también a esa conclusión. Se dice mucho, sí, añadiendo un poquito a lo que acabas de mencionar, que hay ciertos lugares donde de por sí los niños tienen cierta sensibilidad. Totalmente. Lo que tiene que ver con lugares mágicos o lugares con mucha naturaleza, donde se dice que hay duendes, donde se dice que hay hadas, que hay seres elementales, lo que son los panteones e incluso algunos bosques. Cuando van y a la playa también, a la playa también, porque yo he escuchado algunos testimonios de algunas personas. Cuando llevan a los niños a estos lugares que tienen esa energía, muchas familias tienen esa costumbre de antes de irse gritar los nombres de sus hijos o gritar los nombres de los pequeños. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos creen firmemente que puede suceder eso de que una entidad por ahí que esté anclada a esos espacios tomen a los pequeños como un envase. Sí. Y los niños teniendo esa clase de desprendimientos, porque así me lo planteó una amiga, es que los niños no saben, de hecho así me lo dice una de ellas. ¿Cuántas veces no ha pasado que los niños están dormidos tranquilamente y los ves que empiezan a llorar o que los ves que empiezan a quejarse? Le digo, sí, pues cuando sucede eso es porque muy seguramente los niños tienen como señales de desprendimientos astrales o algo por el estilo. Y si es un niño que tiene esa sensibilidad o esas capacidades que conforme van creciendo, pues van desapareciendo o van prácticamente borrándose, si tienen esas capacidades, salen del envase y otra cosa los ocupa. Y varias historias ya me han pasado muy similares a esta que yo cuento de mi madre. Fue algo increíble. Es que esto que tú me cuentas sí es, o sea, vamos, replicada y en otros detalles. Y justo como leyendas incluso existen, digo, para pronto hay leyendas, por ejemplo, orientales, ¿no? En donde hablan de la Banshee. Y entonces ellos tienen muy claro de que, por ejemplo, ellos no velan a demasiado tiempo un cadáver, porque ellos dicen que si lo velas demasiado tiempo, lo que puede pasar es que estos espíritus, que mayormente los describen que están enojados, anclados, sobre todo en emociones muy negativas, se le mete al cuerpo al difunto, y ya no es el difunto, y es una especie, pues hagan de cuenta como un zombie, que no es un zombie pues, y que gritan, por eso son este asunto del Banshee. O sea, en muchas culturas y de muchas maneras esta creencia en donde existe la suplantación de cuerpos. Incluso hay personas en donde llega a suceder de que tienen experiencias SM, ¿no? O sea, experiencias cercanas a la muerte. Y después regresan y hace cuenta que regresan cargados o aumentados, o regresa otra persona o regresan dos. O sea, como que el envase ya está ocupado de distinta manera. Entonces, y con ciertas capacidades. Así es. O sea, si dices, digo, incluso hasta parece guión de película o de serie, pero que hay hasta películas y series donde se basan en, o sea, todas las películas y series, los observadores tienen una base, ¿no? Entonces, todas estas que vean de que pasó, de que se funó y luego de repente le dan oportunidad a otra alma y entra, esto es que viene de esas tradiciones y culturas. Otra anécdota que también es de las que más valoro, de lo que más recuerdo. Esta te va a gustar, vas a ver. Mi mamá tenía una serie de métodos de curación o de sanación bastante peculiares que son delicadas, sí, hasta cierto punto. Y de hecho hace poco tiempo que tuve un invitado que era santero o perteneciente a IFA, me regañó. ¿Por qué? Porque hace cuenta que él me comenzó a decir cierta anécdota donde él hizo una sanación y fue una sanación súper igual. O sea, mucho de lo que me mencionó, igualito a lo que hizo mi mamá de esta anécdota que te voy a contar a contar. Y yo le digo a este babalao, digo, ahora veo de dónde viene el origen de esa forma de curación de mi madre. Y me regaña y me dice, a ver, no. Dice, cada cultura tiene sus formas distintas, pero llegan al mismo fin. Incluso hay unas que se parecen mucho. Sí, exactamente. Dice, no demerites lo que hacía tu madre.
a lo mejor fue una forma de su propia cultura, porque este babalao era venezolano. Ok. Entonces él me decía que pues en las visitas que había tenido por allá en África y del mismo Venezuela, pues esas prácticas eran prácticamente de ahí, ¿verdad? Entonces me regañó por eso que le había dicho que me decía que pues tiene un origen muy posiblemente mexicano. Entonces pues en ese caso llegó una persona allá a la casa como siempre. Te puedo decir que ahí en la casa donde vivíamos, una casita muy pequeñita, con una habitación que medía como 5x5, y ahí vivíamos como 7 personas, sí, incluidos pues mis hermanillos y mis papás. Y al otro lado, que era donde tenía su consultorio, era como una terraza, como hecho con maderas, con tejas de metal, y mi mamá tenía sus divisiones para su consultorio. Y en la parte de los costados de la casa tenía una serie de troncos que los ponía como sillas, y pues ahí se formaban todas las personas a la espera de que los atendiera mi madre. Okay. En esa ocasión llegó una familia que en la actualidad, amigo, siguen estando por aquí dedicándose a lo mismo. Ellos vendían comida. Ok. Vendían comida y estas personas, pues presuntamente, pues ya ves que todos afirman lo mismo. Oyes, a mí me están haciendo brujería. Pero pues mi mamá no se dejaba ir por los testimonios de, sí tienes brujería, órale, vamos a hacerte trabajos. No, primero revisaba. Okay. Entonces ella, pues con su mancia, la forma de adivinación que ella tenía, pues ya determinaba si sí, en realidad alguien de la familia tenía brujería, y en este caso salió positivo. ¿Y cómo era el proceso? ¿Nunca viste cómo? Sí. Ella utilizaba como forma de mancia un método que se llama, bueno, o así lo llamaba ella, la magia de las velas. Ok. Que tenía dos métodos. Uno, aquí voy a tomar mi cuarzo para darte el ejemplo. Imagina que esta es la vela. Uh-huh. Entonces, así tal cual como si estuviésemos grabando el podcast de frente, ella ponía la vela en las manos de la persona. Entonces las manos de la persona detenían la vela, y después mi mamá abrazaba con sus manos las manos de los clientes. Entonces estaba encendida y observaba la flama, y ahí en ese momento les decía, ¿qué es lo que quieres saber? Como en todas las mancias, entre más concreta la pregunta, mejor la respuesta. Y si se daba la respuesta, ya después preguntaban otra cosa, o por lo menos así ella daba las instrucciones. Entonces salían las preguntas y daba las respuestas. Y también tenía el otro método que era el más uh-huh. No manches, amigo. Igual, la persona detenía la vela, pero que también está muy sujeto a personas que hacen charlatanerías con eso. Encendía la vela y la persona pues lo detenía y pasaba una hoja por encima de la flama. Y al pasarlo por encima de la flama, pues se dibujaban cosas en la hoja. Lo sorprendente de eso, amigo, es que aparecían rostros claros, ¿eh? Okay. A veces muchas de estas personas ni siquiera las conocía. Entonces cuando se dibujaba el rostro, mi mamá les enseñaba la hoja y le decía, a ver, obsérvala. Y las personas se lo observaban y decían, no manches, es mi hermano. Ajá, mi tío. Okay. Sí, así. No es como que mi mamá le dijera, no se parece a tu tío. No. Ajá, exacto, ¿no? O sea, espérame, me quedó mal la nariz, ¿no? Ándale. Se las daba y les decía, ¿quién es? ¿O a quién se parece? Okay. Entonces ahí en esos casos yo me quedaba así con la boca abierta de lo que hacía. En ese caso solamente utilizó las velas para dar respuestas, nada más de esas cuestiones que ellos tenían. Okay. En esos momentos ellos presuntamente tenían pérdidas económicas, deudas, su negocio ya no estaba prosperando. La mujer sobre todo sentía que el esposo pues se comportaba de formas extrañas, y pues sí estaban preocupados. Y en ese caso mi mamá determinó que el que estaba siendo trabajado por la brujería era el jefe de familia, este señor. Uh-huh. Ellos trabajaban como comerciantes en aquellos tiempos, vendiendo comidas, y pues les estaba yendo muy mal. Mi mamá tenía muchísimos animales en la casa.
teníamos conejos, teníamos perros, gatos, hasta chivos, teníamos de todo. Okay. Ella no los utilizaba como, por ejemplo, lo hacen algunas vertientes de IFA. Que ya sabes a qué me refiero de... No, que les dan cuellito a los pobres palomitas o a... Ándale, eso jamás vi que lo hiciera. Pero sabes que sí pasaba, que a veces cuando realizaba ciertos trabajos o recibía a las personas, morían los animalitos, exactamente, solitos. O sea, no era como que ella les diera algo, porque tampoco. Sí. Los animalitos solitos, porque nosotros, sus hijos, nos encargábamos de cuidarlos, de darles de comer, de tratarlos, de cuidarlos. Y a veces cuando amanecían así, nosotros, ay, ya se nos murió el chivito. Sí, entonces éramos niños. Sí, claro. De hecho, por ahí tengo una foto bien curiosa donde estamos todos así bien pobrecitos con un fresh product aquí. O sea, medio curioso, ya después te la muestro. En ese espacio. Entonces nosotros veíamos todo. O sea, mi mamá no les hacía cosas a los animalitos. Ya después de que determinó que pues, era esta persona la que estaba siendo afectada por la brujería, no recuerdo si les dijo quién fue, la verdad. Pero en lo que yo sé que se enfocó mi madre fue en darles, quitarles aquella brujería. Y el método que ella utilizaba, en ese sí me acuerdo muy bien, pero también porque me lo recordó una de mis hermanas, utilizaba un animal para hacer un intercambio energético, o eso era lo que mencionaba. Por darte un ejemplo, tú, y abarca muchas cosas, que bueno, aquí lo pueden tomar charlatanes para hacer sus idioteces. Por ejemplo, tú llevas un animalito, el que sea, pero tiene que ser un animal. Todo el mal que tú tienes, ya sea energético, enfermedades, lo que tú quieras, se pasa al animal. Y que de hecho coincide con este caso que te digo del babalao, que hizo una curación bastante similar. Una persona que tenía algo en su parte íntima y pasó esa enfermedad a un chivo. Entonces, en este caso, les da la opción a estas personas, porque obviamente hay personas que se pueden negar y dicen, no, sabes que yo sería incapaz de hacerle eso a un animal. Pero en este caso, pues esas personas dijeron, bueno, pues si puede ser un animal y puede ser el que sea, pues un pescadito. O sea, pues un pescado, pues qué pasa, pues siempre comen pescados, pues llevamos un pescadito. Entonces mi mamá le dice, ¿sabes qué? Nada más que debes de tener mucho cuidado con él, que no darle de comer bien, que esté bien nutrido, que esté con los cuidados como debe de ser, pues una mascota, porque a fin de cuentas es una mascota. Y sí, empezaron a trabajar de forma energética todas estas cuestiones, y mi mamá tenía una forma de cuidados bastante curiosa. Después de pasarlos por ciertas limpias, por este intercambio energético, ella mencionaba bastante que la etapa más difícil era la última semana, que era más o menos como a los 60 días, o no me acuerdo cuánto tiempo, pero que la última semana era la complicada, donde esta persona iba a sentir que hasta se lo llevaba mi tocayo. Ok. Entonces, mi tocayo. Sí, en este caso les dice a las personas, vamos a hacer un sello energético en su casa. Vamos a hacer un sello, que esto también está bien interesante. Y fíjate que cómo te lo voy a plantear. Ella decía que en esos tiempos era para romper totalmente el lazo con la brujería. Llevaba a la persona a su casa. En su casa tenía que ser limpiado y después hacer un sello energético en la casa. Pero aparte de hacer un sello energético, encapsulaba el espacio donde la persona se quedaba. Por darte un ejemplo, si la persona se queda en una habitación de su casa, esta persona no podía salir, o sea, debía de tener un baño para empezar ahí en su casa y debía tener las raciones suficientes como para sobrevivir dentro de su habitación durante algunos días, porque esa habitación era encapsulada al 100%. Mi mamá tapaba cada rendija con papel, mojaba papel y tapaba rendijas. Todo. O sea, nada de que la podías alimentar a la persona, ¿no? No, nada. Y ahí te va. Que te digo, en la actualidad cuestiono mucho. Yo le preguntaba a mi mamá, ¿por qué haces eso? Y me dicen, mira, mijo, los nahuales pueden convertirse hasta en la más pequeña criatura. Y este mal que le hicieron a esta persona, que bueno, dudo aquí en la ciudad que pudieran hacer eso.
pueden regresar ese mal a las personas. Mi mamá era oaxaqueña, ya te imaginarás. Ok. Entonces ella sí creía en estas cuestiones y decía, bueno, pues está bien. Tú eres la que sabe. Ok, mamá, tú ganas. Y pues encapsulaba todo aquel espacio. Entonces esa persona estaba pasando por su última semana de sanación, podríamos decir. Pues se va mi mamá a su casa, todo chido. La señora, la esposa de este señor, pues lo iba a estar vigilando. Y de repente, amigo, yo tenía cierta costumbre allí en la casa de que andaba por todas partes trepado. Me subía a los árboles de guayabas, me subía a las bardas, me subía a todas partes, pero sobre todo tenía la costumbre de subirme a las bardas de la casa para observar que viniera mi papá, que estuvieran por ahí mis amiguillos, que estuviera por ahí mi madrina Licha. O sea, siempre me gustaba estar ahí. En esa ocasión veo que a lo lejos vino una camioneta, pero o sea, todo lo que da, a todo lo que da, levantando una polvadera, y para hacer un callejón, sí se me hizo que venía demasiado rápido. Ok. Cuando se acerca mucho más a donde estaba nuestra casa, que te digo, es un terreno como si fuese una casa de campo, totalmente bardeada con una habitación chiquita. Pues la única entrada era un portón grande. Pues la camioneta no se detuvo. La camioneta se estampó en el portón. Cuando se estampa en el portón, no, yo sentía que iba a dar un golpazazo yo, porque estaba yo en la barda que tenía el portón. Y cuando se mueve la barda así como que... Y yo, ay, entonces sale mi mamá, sale mi hermana y me dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Yo, se estampó una camioneta en el portón. Y adivina quién era. Era el señor que iba ahí. Y sale de la camioneta y sale la esposa así llorando. Ay, te digo, Maribel, que te quedaras en la casa. Y empieza a gritar el señor. Es que siento que me quemo, Maribel, ayúdame, por favor. Maribel, me quemo. Y yo lo escuchaba y decía, no manches, ¿qué onda? Y yo observé todo, todo. O sea, tú puesto allá arriba así de, ok, sí. ¿Qué onda con...? Sí, yo veía por acá a mi mamá y veía por acá al señor y a la esposa. Okay. Entonces, cuando gritaba todo eso, mi mamá al intentar abrir el portón, no podía abrir el portón porque estaba la camioneta estampada en el portón. Entonces este señor no dejaba de gritar. Al punto, nosotros no teníamos muchos vecinos y los que estaban ahí cercanos estaban pues bastante separados. Ahí enfrente de la casa vivía uno que era así medio bravucón, así como que ay. Cuando empezó a observar al señor, se asustó, estaba bien asustado. Empieza a gritarle a mi mamá, Maribel, ¿qué está pasando? Porque entonces, el señor está así. Sí, porque se veía mal, se veía, o sea, sí daba miedo. Y yo pues era un niño, imagínate cómo estaba, pero ahí estaba en el chisme, no me quise bajar. Entonces mi mamá desde el otro lado le dijo, te dije que te quedaras en tu casa, es normal que sientas esto, vete a tu casa. Entonces, no puedo, me estaba quemando. Donde yo ya me asusté definitivamente y que también el vecino estaba ¡ay! Era cuando el señor se tiró al piso y seguía gritando, me estaba quemando, y se empieza a arrastrar en el piso y se empieza a mover y a mover y a mover, al grado de que el señor pues comenzó a provocarse muchas abrasiones pues, en los brazos, en las piernas, la ropa se le hizo garras. La señora, la esposa, estaba desmorecida ahí viendo cómo estaba el señor. El señor estaba muy grande, estaba muy gordo. Ok. Nadie podía ayudarlo. Lo único que se le ocurrió a mi madre, que yo creo que sí fue algo acertado, fue llamar a la policía. ¿De plano? De plano. Porque pues no podía salir ella de la casa. ¿Qué podía hacer ella aunque estuviese afuera? No podía con él. Estaba súper grande el señor. Entonces pasa esa situación. Pero, por ejemplo, a ver, le habla a la policía. Sí. ¿Y qué le dices a la policía? No, pues es que la policía bueno, yo desde el punto de vista actual, yo quiero pensar que ellos creían que el señor se había metido algo. Ok. Yo lo vería desde ese punto de vista. Sí, claro, o sea, pero me refiero, o sea, llévatelo, pero ¿bajo qué cargo, no? Sí, no, es que te estoy diciendo acá, es un rancho. Ok. Entonces acá en los ranchos hacen esas cosas, o sea, sí les vale. Y en este caso, pues yo creo que fue más por apoyar a la señora.
de que el señor pues no tenía control de sí mismo. Entonces ahí en esos casos, muy seguramente fue para apoyar a la señora, se lo llevamos al hospital, se lo llevamos a no sé dónde, total que se lo llevan. Cuando comienzo con lo de los podcasts, yo no me acordaba de esta anécdota, yo me acordaba de una parte, recuerdo cómo era el método, recuerdo qué era lo que hacía mi mamá, pero yo en mis pensamientos, el comportamiento de este señor es que estaba poseído. Ese era mi pensamiento. Ok. El señor, o sea, se estaba... tú pensabas que lo que le sucedía al señor era más bien una como posesión. Una posesión, exactamente. Okay. Hasta cierto punto no estoy tan equivocado. Exacto. Porque... es que por ahí va, pero sí. Ajá. Entonces sí. Le empiezo a decir a mi hermana, oye, esa hermana, ¿quién les puedo contar en el canal? Dice, pues el del pescado. Le digo, el poseído. Dice, ¿cuál poseído, menso? Poseído, güey. Le digo, a ver, pues sí estaba poseído, ¿no? Me dice, no, que no te acuerdas. Le digo, no, la verdad no me acuerdo. Me dice, acuérdate de las advertencias que les daba mi mamá a estas personas conforme al tratamiento que iban a recibir. Iba a haber un cambio energético importante. Entonces el cambio energético no es de, ¿sabes qué? Tú, animalito, te vas a quedar con todo lo malo y ahí estuvo. No, parte del animal, en algún momento, que era lo que mi mamá les decía que iba a suceder, sucedía en la última etapa. Ellos iban a tener el sentir del pescado, en este caso. Entonces mi hermana me dice, tú estabas en la barda, tú estabas observando todo. ¿Qué fue lo que hizo el señor? ¿Revolcarse como pescado? Exactamente. Dice, ¿a poco no se movía como pescado? Y después me puse a pensar y dije, no manches, sí es cierto. O sea, el señor, los movimientos en el piso era tal cual como si fuese un pescado fuera del agua. Eso era lo que había sucedido. Mira, en realidad no sé cuál fue el fin del animalito, pero muy seguramente después del trabajo energético, pues se fue al cielo de los animalitos. Así es. Entonces, yo quiero pensar que en este caso, el intercambio energético sucedió cuando el animalito pues ya estaba preparado para trascender con aquel daño que le pertenecía a ese señor. Bueno, que no le pertenecía, que se lo dejaron al señor. Y ese caso, amigo, es de los que más me gusta contar porque fue algo que vi desde primera fila. Que te tocó ver por estar ahí en la barda. Me tocó verlo así, sorprendente completamente. Es una especie como de engañar o sea, la acción, la intención con la cual fue hecha esta. Yo siempre lo he dicho, fíjense muy bien con lo que ustedes realmente están evocando con sus intenciones a otras personas, porque esa es la base, el principio, la base de cualquier asunto que tiene que ver con este asunto de brujería, amigo. O sea, sí, son las intenciones de las personas, es nada más intención focalizada. Y entonces lo que haces es, de alguna manera, esa intención la diriges, pero ahora hacia un animalito o hacia otro lado para que no te toque directamente. Sí, y de hecho sí, me suena bastante, o sea, totalmente al 100%. Para eso hacía ese intercambio energético con el animal, que lamentablemente sí, casi siempre el fin era que el animalito pues se iba a ir al mundo sobrenatural. Espiritual de los animalitos. Entonces, pero siempre mira, a mí me tocó ver muchas veces cómo se los planteaba a las personas. Lamentablemente no me tocó ver otros casos como ese, porque ese yo lo vi de primera mano, pero algunos otros no me tocó verlos. No dudo que haya más sorprendentes que haya atendido ella, pero en este caso sí, me suena bastante. El intercambio energético es para que sí, que el trabajo continúe, que todo siga, pero que no todo fluya, pero ¿sabes qué? La energía que tenía esta persona a la cual tú estás mandando ese... y fíjate, ahí te va. Se llama rastro energético. Dejar el rastro energético de la persona en el animal. Y de esa forma, ese rastro va a traer esa energía negativa que fue dirigida hacia esa persona, hacia su esencia. Pues la esencia ya la tiene esa almita, podríamos decir. Y por esa razón se va y con ese se va, nos referimos al cielo de los animalitos, se termina el trabajo. Y ya la persona mágicamente, por decir entre comillas,
se quita de esa carga o de esa intención que le habían marcado de alguna manera. Entonces, a mí también o sea, vamos, como dices tú, o sea, dices, híjole, está como bien difícil de creer, pero lo importante es que en muchas culturas y de muchas maneras hacen exactamente esto mismo, amigo. O sea, brujos de muchas vertientes espirituales lo que hacen es, pues digo, en buena onda, pues ya lo que hacemos es poner a alguien, es como que alguien se te pone enfrente, te disparan a alguien y la bala le toca al que pones aquí. Y entonces, pues pones una cabra y le toca a la cabra, ¿no? O sea, más o menos es una cosa así. Sí, completamente, sí. Y me suena muchísimo. Te digo que ayer el babalao me regañó. ¿Por qué? ¿Pero por qué en específico te dijo? Porque hace cuenta que él me contó su experiencia y hablábamos de las culturas milenarias, de que muchas de las culturas tienen sus propios métodos, sus formas. De hecho, él me menciona, todos pertenecemos a un río, todos estamos en el universo, pero estos ríos se ramifican, se convierten en arroyos. De alguna forma esos arroyos a veces regresan hasta ese río, pero todos vienen desde el mismo origen. El que digamos, y ahí me regañó porque yo decía que provenía directamente de Ifá. Me dicen, no. Estos métodos de los que estamos hablando podremos encontrar en nativos americanos, podríamos encontrar en sus ancestros mayas, en sus ancestros aztecas, los zapotecos, en los purépechas, en todas partes. Todas partes. Eso no quiere decir que sean pertenecientes a Ifá. Eso quiere decir que cada uno tiene su forma de trabajo, pero que de alguna forma estamos conectados. Pero hasta ahí. Hasta ahí. Sí, me dicen, no demerites el trabajo de tu madre, me dice. Y tiene una coherencia, porque hay culturas que nunca tuvieron un acercamiento, que ni les tocaba en temporalidad, ni en una geografía localizada cercana. Había cosas que pasaban allá en Europa y que pasaban en simultáneo aquí, y que se parecen justamente a este tipo de cosas. Yo lo he preguntado muchas veces aquí en el programa, así de, la gente cree, por ejemplo, que pues, existen exorcismos a partir de que existe la Iglesia Católica Romana Cristiana, y no, o sea, hay incluso escritos de exorcismos desde Mesopotamia, en donde es muy similar lo que sucede con otras culturas. Esos exorcismos, y están descritos obviamente antes no se tenía acceso a esa información en la época en la cual fue escrita. Nosotros sí, porque pues digo, ya acabaron esas civilizaciones, y se parece muchísimo a lo que al día de hoy se aplica, por ejemplo, en la iglesia católica o cristiana o judio-cristiana, la misma metodología. Entonces, muchas veces no es que se copien, sino que extrañamente cada quien por su cuenta llega al mismo resultado. Y bueno, amigo, de ahí cómo pasas, vamos rápido porque yo no tengo problema, amigo, yo por mí me quedo aquí las horas que tú puedas, pero de ahí cómo pasas al podcast. O sea, cómo pasas al podcast, cómo pasas allá a querer más indagar, sacar estos temas a la luz. ¿Por qué decides hacer tu podcast? Pues mira, más que nada, te digo, las cuestiones de las historias de terror y estas situaciones, pues siempre me han gustado. De hecho, yo no comencé con el podcast, yo comencé contando historias de terror nada más. Ok. Imágenes de fondo, contaba experiencias de personas y hasta ahí. Pero mi idea principal siempre fue crear un podcast. ¿Sabes qué fue lo que me detuvo? Los equipos. Sí, okay. Que ya cuando yo dije, ya voy a hacer el podcast, y ya después, ¿y con qué grabo? ¿Con qué micrófono? ¿Con qué algo? No tenía nada del espacio. Obviamente se necesitan muchas cosas y para esos tiempos yo no tenía las capacidades como para poder realizarlo. Y afortunadamente tuve por ahí unos amigos que me decían, oye, yo te presto mi espacio para que lo hagas, oye, yo te presto esto para que comiences, oye, yo te presto un micro, así, con cosas prestadas comencé en la creación de contenidos, pero lo del podcast fue mi principal objetivo. Ya hasta después que vi que esto me dio un poquito de frutos, hablando de algo económico, comencé a conseguirme pues que los micrófonos, que mi escritorio, que la mesa, que todo, las luces, y ya ahora sí comencé a acondicionar ciertos espacios, pero lo del podcast siempre fue el objetivo desde un principio, y lo tuve que comenzar como 2 años después o 3 años después de que comencé con la creación de contenidos, pero el origen es prácticamente ese.
el estar en contacto con tantas anécdotas o tantas historias que son realmente sorprendentes, y te puedo decir que no son las únicas, son muchas historias. De hecho, ¿sabes qué me pasa a veces? Cuando estoy en medio de pláticas con tantas personas que se dedican a estos medios, a mí me gusta mucho platicar con personas que se dedican a la holística, a la brujería, que están en IFA, de todo, satánicos, de todo. Y a veces cuentan experiencias, y cuando las cuentan, tal cual como la película donde se viene así, oye, no manches, mi mamá hizo esto y esto, o sea, pero pues son recuerdos que se quedan, y pues a veces no los cachas, pues, porque ya pasaron, ya tienen mucho tiempo. Pero sí, de ahí fue el origen prácticamente para el podcast, y pues con el podcast ya tenemos como 1 y 2 meses aproximadamente que ahora sí lo comenzamos. O sea, que iniciaste hace más o menos 1 año y medio. Aproximadamente, sí, más o menos. Y a ver, amigo, ya casi vamos a terminar, pero me gustaría, con todo este backup, todo lo que hemos mencionado, tu historia, todas estas anécdotas, tú en particular, ahorita lo he platicado con varias personas aquí dentro del programa, desde especialistas, desde hasta Antonio Zamudio, que le mandamos un gran abrazo, a nuestro querido amigo Antonio Zamudio. ¿Tú qué opinas de ahorita que decías de charlatanería? ¿Tú qué opinas de todos estos nuevos, esta nueva oleada, diría yo, de brujos, curanderos, espiritistas? Incluso es una mezcla ya entre coach de vida y y brujo de Catemaco. Es bien extraño ya lo que se está dando ahorita. O sea, ¿tú qué piensas de todo este movimiento? Siendo que tú de niño viviste una experiencia, pues digámoslo, fidedigna en comparación a todo esto que ya vemos que dices, ay, Dios de mi vida. Pues mira, ahorita ya conforme ha pasado el tiempo, conforme he platicado con brujos, con personas satánicas, de todo nos ha tocado platicar. Y como tú dices que yo he estado muy acercado a estos temas, que te repito, me sigo cuestionando muchas de las cosas por ese pensamiento crítico que tengo pues, en la actualidad. Si bien la tecnología nos ha dado una apertura así increíble, que es una maravilla, yo creo que también ha abierto mucho esa puerta de los charlatanes, definitivamente. Porque lamentablemente las personas, la sociedad, pues todos nuestros hermanos, podríamos decir, tienen necesidades, pero también tienen ideas bastante equivocadas de lo que es la energía, lo que es la magia y lo que es la brujería. Definitivamente están con una idea bastante distorsionada de lo que es. Por darte un ejemplo, ellos piensan que con el simple hecho de acudir con un brujo van a resolver sus problemas amorosos o van a resolver sus problemas económicos, y tienen el pensamiento súper volado, así de que, ay, voy a acudir con el brujo, y me va a caer un montón de dinero. No, pues, o sea, la cosa no funciona así. Dentro de los trabajos energéticos y lo que es la brujería, también cabe mucha coherencia. Tiene que caber la coherencia, porque si no hay coherencia, nada de lo que quieres lograr se va a lograr. Nada. Para empezar, si la persona, hablando del tema económico, manteniéndonos, si la persona quiere mucho dinero, si la persona quiere ese incentivo económico, pero así de ya, un charlatán te va a decir inmediatamente que te lo consigue. Pero la realidad es que no. Se va a llevar su tiempo, y dependiendo del caso, y te lo cambio. Si es una persona que ha trabajado en sí mismo, un profesionista, que es emprendedor, que es una persona que le ha echado ganas a sacar dinero, a buscar esa forma de generarlo, muy seguramente esta persona sí le va a funcionar, pero es porque ya está en el medio, ya está trabajando por ello. Donde me refiero a la cuestión de las ideas distorsionadas de las personas que acuden a estos temas es de que ellos no cuentan con ese trabajo, no cuentan con esa fuente económica y quieren que les caiga 10 veces de lo que ellos ganan. Y no es así. Sí. No es así. Y hasta ese punto rescato una de las palabras que me mencionó nuestro colega Paco Arias. La magia es coherencia. La magia es coherencia. De nada te sirve ir a que te hagan un trabajo energético para mejorar económicamente si después de que te hacen tu trabajo de abrecaminos
o de abredineros, te vas a estar viendo series en Netflix. Oye, ¿qué haces aquí esperando que se me abra el camino? Ándale. O de la famosa persona de no, yo estoy haciendo un trabajo amoroso para encontrar la pareja perfecta. Y pues ahí está, nada más viendo Facebook. Oye, aguántame, ve, sal a un antro, ve a un bar, no sé, ve con tus compañeros de la escuela. O sea, como que ven todo de una forma tan fantasiosa, sí, que precisamente le dan ese poder a los charlatanes. Se lo dan completamente de quitarle su dinero, de quitarle su dignidad, de manipularlos al 100%. Y si tú me dijeras, aunque no me lo preguntaste, ¿qué podríamos ver como dato para saber que es un charlatán? Sí. Yo te podría decir que la persona que te garantice un trabajo, charlatán. Que te digan, no, los otros que no te funcionaron fue porque ellos no saben. Yo sí sé. Cuidado. Esa persona no te puede asegurar que el trabajo va a ser efectivo, porque para que pueda ser un trabajo efectivo, tienen que alinear un montón de cosas, pero un montón de cosas que, pongámosle, puede suceder en alguno de los casos, pero mucho tienes que ver tú y el trabajo de la persona. Pero no hay garantías en esto, amigo. No hay garantías. No las hay, no te las pueden dar, ¿sí? No hay esas garantías. Ese tipo de personas, cuidado. El otro tipo de personas que deben de tener mucho cuidado. Tú vas con un brujo y le dices, ¿sabes qué? Yo tengo brujería. Y la persona inmediatamente te dice, no, sí, tienes brujería. Y no manches. Mala. Sí, y de la mala, de la fea, de la negra. Ajá, entonces, sí. Ahí desde ese punto yo diría, oye, no te manches, ¿cómo que voy entrando y ya? ¿Brujería? Las personas que son fatalistas desde un principio, lamento decirlo, pero esas personas buscan dinero, buscan asustarte, buscan manipularte y decirte, sabes que tú tienes un mal que solamente yo puedo quitarte. Muchas veces no es así. Y el otro tipo de personas que yo les diría, tengan bastante cuidado, es el tipo de personas que desde un principio intentan asustarte. Las personas que te dicen, ¿sabes qué? Traes un muerto detrás de ti, ya te lo montaron, que ya te lanzaron a la niña blanca, ya te hicieron eso. O sea, se supone que son personas iluminadas. Se supone que son personas que tienen ese acercamiento espiritual con las personas. Si yo fuese brujo, que en algún momento va a pasar, yo no tú no sabes cuál es el problema de la persona. Si tiene enfermedades, si tiene problemas cardíacos, y yo me voy al tema médico. No sabes cuál va a ser su reacción a estos temas. Hay personas que son hipocondriacas, que reaccionan en exceso así, pero feo. Tienen ataques de nervios. Entonces, si tú atacas a una persona de esa forma, diciéndole, ¿sabes qué? Tú traes al muerto y tú traes al demonio y tú traes... Sí. O sea, esta persona que te está diciendo todo aquello, muy seguramente ni siquiera sabe de estos temas, porque se supone que es un iluminado, que te tiene que dar, iluminado entre comillas, es a modo de burla. Se supone que tiene que darte la tranquilidad, la sanación desde el momento en el que estás con él. Entonces, ¿tú crees que te va a dar la sanación diciéndote, no, tú traes al muerto y te vas a morir si no te trato? Pues no manches. Sí, es lo principal. Es que se ha desvirtuado mucho la imagen de lo que es un brujo, amigo. O sea, sí. Supuestamente un brujo es alguien que tiene el entendimiento suficiente para comprender la ecuación, al menos un poco de este universo, de esta realidad, que sabe que todo fluye y refluye, que él mismo no puede detener el causal de las cosas, que al contrario, él se vuelve parte de ese causal. Entonces, alguien que te dice, no, yo te lo remedio, es alguien que de entrada, pues no puede ser alguien que fluye y refluye con la energía del universo, porque lo que está haciendo es ponerse en su contra. O sea, tú no puedes decir que a la gente le solucionas la vida cuando... Lo que pasa es que tendemos a pensar que todo lo que nos pasa, amigo, siempre, si nos pasa algo bueno, es por nosotros. Pero si nos pasa algo malo, es el diablo, es brujería, vecino. Es el vecino, es mi mamá que no, o sea, nunca somos nosotros. Siempre, es más, es hasta Dios.
Sí. Ese es el tema de donde se agarran. Entonces, alguien que realmente, yo agregaría nomás esta última a lo que dices, es alguien que tiene esa capacidad de entendimiento, que tendría que tener esa capacidad de comprensión de cómo es que funcionan las cosas. Pues es incoherente pensar que lo que te va a decir o lo que te va a aconsejar es sí, tú puedes hacer lo que tú quieras. Sí. Tú rezale que es el bueno, que es lo que yo digo, Dios de mi vida, es en serio. Y yo que soy el bueno para rezarle al bueno, ¿no? Me encanta todo este rollo de yo soy el mero intérprete de todo este asunto. Yo sí te lo soluciono. Es verdaderamente, o sea, por favor, y me agrego a la advertencia que estamos haciendo aquí en este programa. No crean en esas personas. Esa persona lo que está haciendo es meterte miedo para sacarte dinero. Tan. Y lo hacen de formas horribles, ¿eh? Y son verdaderamente, híjole, ya se han vuelto muy buenos en la manera en la cual hacen negocio del terror de las personas, amigo. Claro. Y de la ignorancia. Y mira, no es por tirarles. Saben que hay brujos bastante famosos, pero lamentablemente así se manejan, ¿eh? Lamentablemente así se manejan. Por ahí vi un video de uno de estos que son bastante famosos, que no lo voy a mencionar porque luego me van a demandar. Donde una persona le pregunta, oye, si tengo dolores de cabeza. No, es que la brujería entra por la cabeza. Dije, no. Y sabes no mames, venir tu mamá. ¿Sabes qué es lo que me pega a mí? O sea, donde entra mi pensamiento. O sea, estoy del lado de que sé que esto existe. Pero también estoy del lado pues yo soy paramédico, tengo ese pensamiento coherente. Donde sí hablan de enfermedades, yo les digo, a ver, no te manches, cabrón. Fíjate, está bien curiosa esta anécdota, porque por ahí precisamente me lo pusieron en uno de los lives y creo que fue en TikTok. Ok. Una persona empieza a decir, ¿sabes qué? A mí me están haciendo brujería. Por favor, hazme caso, lee mis comentarios. Y cuando empiezan a decir, yo tengo brujería, ayúdame por favor. Yo la verdad no les contesto. Porque la gran mayoría de personas que están así, de que tienen brujería y que todas estas cosas, obviamente están pasando por procesos difíciles. Pero estas personas ya fueron manipuladas por personas que ya les sacaron dinero. Totalmente. Y que como no ven solución a sus problemas, ellos siguen teniendo la brujería. Entonces esta persona empieza a comentar ahí en el live. No me acuerdo qué tipo de historia estaba comentando, pero dice, a mí me está pasando lo mismo. ¿Sabes qué? Yo ya no puedo tener una relación íntima. A mí ya no se me... Ajá. Y yo, ok. ¿Y ya fuiste al médico? No, y porque me es dice, brujería. Pues yo ya he ido al médico, pero no me dan una solución. Y le digo, te voy a decir algo. Solamente contéstame si sí o si no. ¿Tienes problemas de vista? Y me dice, sí, tengo problemas de... Ahí ya hubiera sacado unos 10,000 pesos, la verdad. Ya hubiera sacado unos 10, 20 mil pesos. Entonces me dice, sí, ¿cómo sabes? Le digo, te estoy diciendo. Eso tiene que ver con la presión arterial, mano. Eso es lo que iba. Y le digo, a ver, entonces tú ya tienes algunos años que no... Sí, no sé. La piel la tienes más o menos de esta textura, te está pasando esto. Y donde viene el clavo que dijo, no, este es un súper brujo. Que le digo, ¿sabes qué? Tú tienes diabetes. Así es. Y no está detectada. No. Atiéndeme. Casi de, toma mi dinero. Y le digo, mira, te voy a explicar algo y te lo digo con total respeto. Le digo, no hay que ser tan ingenuos. Exactamente. No hay que ser tan ingenuos. Muy seguramente esto que yo te dije, nadie te lo ha dicho. Así como yo te lo estoy diciendo y me pone, sí, nadie me lo había dicho como tú. Diste a todo. Le digo, pues sí, pero ¿sabes por qué di con todo eso? Porque yo estoy viendo en ti signos y síntomas. Esos signos y síntomas que tú me estás diciendo de que tú no puedes tener la relación íntima, que es tu problema, es el problema por el cual tú te preocupas. Le digo, yo me preocuparía más por otras cosas, que no estás tomando tratamientos para diabetes, no estás tomando tratamientos para hipertensión. Y todas estas faltas de atenciones de ti para ti están causando todo eso. A ti no te están haciendo brujería. Tú te estás provocando todo porque no te estás atendiendo con el médico. Ve con el médico.
Y es donde entra la parte complicada, amigo, porque también hay gente terca. Ah, sí, Hay gente claro. terca y dice, pues sí, diste con todo, pero yo tengo brujería. Le digo, ándale, pues, quédate con tu brujería. Sí, pero no me Sí, sí. justificas las pesadillas que tengo por las noches, ¿no? Así dices. No, también todo está conectado, lo de las pesadillas. Con los niveles Totalmente, de porque glucosa. alguien que tiene incluso esos síntomas que tú acabas de decir, pues precisamente no va a descansar adecuadamente, va a tener incluso hasta problemas de micción. O sea, es donde digo, por favor, justo eso que estás diciendo, amigo. Sí, precisamente. Y de hecho, yo creo que también es lo que me ha hecho, bueno, por lo menos con la pequeña comunidad que tengo, porque es pequeñita, se emocionan cuando les digo, ¿saben qué? Pues yo les voy a entrar a las cuestiones de la brujería, la verdad, pero yo no voy a ser como esta bola de idiotas. Pues le sacan dinero a la gente nada más. O sea, que llegas conmigo, ay, que me duele la cabeza. Ay, y otra anécdota, ahí te va. Un amigo me habla y me dice, oye, carnal, discúlpame por molestarte, yo sé que estás bien ocupado. Un amigo, estaba yo en un grupo musical, él era el baterista del grupo musical y me dice, ya sé que estás tú con lo de tus cosas y pues te estoy molestando, güey. Es que hay una persona que me dice que tiene brujería y no sé si puede hablar contigo. Si no se puede, no hay problema. Le digo, no, sí, pásamelo. Me lo pasa por teléfono directo y le digo, cuéntame, amigo, ¿qué es lo que te pasa? Me dice, no, es que mira, tengo, lo mismo de las pesadillas. Tengo un montón de pesadillas. Tengo una dificultad para respirar. Me cuesta mucho trabajo ya al caminar. Siento que me mareo. Ahí estaban otros 20,000 pesos seguritos, ¿eh? Exactamente, ¿no? Si hubieras querido serle el brujo o así. Sí, y le digo a la persona, ok. Digo, a ver, déjame hacerte unas preguntas. ¿Tienes sobrepeso? Y luego, sí tengo sobrepeso. Le digo, ok, te mareas continuamente, ok. Y en los mareos, pues tienes que parar, tienes que equilibrar. Sí, me tengo que parar porque luego la dificultad. Mi hipertensión, brother. Siento que el corazón se me va a salir. Y le digo, ok, entonces tienes sobrepeso y tienes esto, ok. Y le digo, ¿sabes qué? Tú no tienes brujería. Tú lo que tienes son problemas de sobrepeso. Lo mismo, muy seguramente vas a tener hipertensión, muy seguramente vas a tener diabetes, triglicéridos y colesterol por los cielos. Hasta las nubes. Eso es lo que te hace que te marees. Y eso de que se te quiere salir el corazón es porque pues tu hipertensión va a estar por los cielos y no sabemos cómo esté también tu corazón, ¿sí? Que puede estar crecido, puede tener también aterosclerosis, un montón de cosas. Yo te digo, amigo, no tienes nada. No, es que un brujo que de aquí de arriba, de aquí de una zona que se llama Cristo Rey, de aquí de mi ciudad, me dijo que sí la tengo. Le digo, pero amigo, es que esa gente charlatana buscan algún tipo de reconocimiento y me dice que esto también es importante. Pero es que no me cobró nada. Le digo, de todos modos, amigo, es el gancho. Es el gancho. Ten mucho cuidado. Muy seguramente, si no te contactaba mi compa conmigo, tú después de llegar con él, ibas a regresar y le ibas a dar la cantidad que él te pidiera para quitarte el mal. A mí lo que me ha sucedido, yo no te cobro nada. El diagnóstico es gratis. Ajá. Y ahí en el diagnóstico, ya sabes, ¿no? Ya te enterraron, te desenterraron 3 veces, en fin, ¿no? Ya te desmontan muerto. Ajá, exacto, traes ahí toda la corte celestial. Pero yo tengo la cura. Y la cura ahí sí te vale 10,000, 20,000, 30,000. Si tú osas decirle, no, discúlpame, yo no tengo ese dinero. Ok, está bien. No me pagues, nomás que no me debes la consulta. Porque la consulta es gratis siempre y cuando te atiendas conmigo. Claro. Y luego se vuelve, ya es en calidad de extorsión. Porque ya es, y si no, pues entonces así de, yo sé que estás con eso. Ahora te voy a dejar mucho peor. Ajá, te voy a mandar mis demonios. Así es. Y entonces ya acabó de ser el curandero buena onda que gratis. Ajá. Y la gente, lo peor de todo es que cae en esto. O sea, que dice, imagínate, ando mal y ahora me va a aventar a sus demonios. ¿Cómo voy a acabar? Sí, completamente. Y te digo, yo en algún momento pienso dedicarme a esto, pero no hacer lo que estos mensos hacen, la verdad, de estar embaucando a las personas. Que también cabe mencionar, hay personas que son canzonas, ¿eh? O sea, que yo tengo esto y que no lo tienes, que sí lo tengo y que sí. Ay,
está bien, pues lo tienes, ya, lárgate. Sí. O sea que definitivamente ya les lavaron tanto el coco o que viven en esa fantasía que aunque les pongan las cosas en su cara, no te van a creer. Que no lo tienen, no que lo tienen, que no lo tienen, no te lo van a creer, porque ellos quieren una solución fácil. Las soluciones difíciles las tienen ellos en sus manos y eso es a lo que no se quieren enfrentar, a sus problemas afectivos, a sus problemas de flojera, a sus problemas de comunicación con sus parejas, con sus hijos. Entonces ellos dicen, lo que tú mismo dices, me está sucediendo esto malo, yo no soy el problema, Como yo no soy el problema, tengo que buscar una solución externa y lo más fácil es entrarle por la brujería. No soy yo, es Dios o el diablo o vino alguien, la vecina me tiene envidia. Nadie. Y entonces todo está en tu contra y menos, y ahí es donde es, por eso siempre digo, es un asunto que mayormente se quitaría si no fueran las personas tan ignorantes del tema. Sí. Parte de lo que nace y ya para finalizar este programa, que yo te agradezco mucho, amigo, es yo creo y estás comprometido con eso, que eso es lo que me gusta de tu podcast y es lo que tratamos también en es ponemos en la mesa los temas para que la persona ya deje de ser tan ignorante sobre esto. Uh-huh. Que al menos tengamos esta reflexión, decir, a ver, ¿tú crees en serio que si alguien tiene ese nivel espiritual, es como los extraterrestres, ¿no? Que me encanta este asunto que pasa de, a ver, tuvo la tecnología adecuada para venir hasta acá, ¿sabes lo que implicaría eso? Y no le alcanzó ni para calzones y viene encuerado, por favor. O sea, es que es donde dices, sí. tantita quitarte la ignorancia, es te semblanteo para que te des cuenta. Yo te lo agradezco porque tú sí lo haces en tu programa. O sea, es tratar los temas y vean, esto no tiene coherencia. Ajá. Pues de hecho, y yo lo digo, lo pienso, ahí te va. Mi podcast empezó durísimo, durísimo. ¿Sabes cuál fue mi problema? Que yo como pongo en duda muchas de las cosas de las que hablamos, de las historias que me envían, por ejemplo, eso no me ayuda. No. Eso no me ayuda a tener alcance, a tener más captación de personas. Sí. Porque las personas quieren escuchar la historia y afirmar que son algo real. Pero lamentablemente o afortunadamente, pues yo al terminar las historias les digo, ¿saben qué? Esta historia no me parece algo real. Porque no tiene fundamento mágico, porque esto puede suceder por estas enfermedades. Entonces yo les doy ese punto de vista que a muchos de mi poco nicho duro les encanta, pero a la gran mayoría, que son personas que a lo mejor no están suscritas, pero que sí veían los videos, dicen, este dice que no son ciertas, para que lo veo, mejor voy con los que me dicen que sí son ciertas. Aunque no lo sean, pero no, como no me lo dicen, no me rompen la burbuja de decir, no, es que ese sí era Nahual. Ándale, no, o sí era un fantasmón. Ese tipo de cosas. Sí, yo he tenido invitados, amigo, que la verdad, ya después de que los tengo, y no lo digo a forma de ofenderlos, porque yo sé que se toman su tiempo para ir conmigo, no me cobran, no nada, pero yo pongo en duda muchas de las cosas que ellos me cuentan. Hay muchas de las cosas que yo no creo hasta que yo no las compruebe. Y de hecho, por ahí que me recomendaste a una de las personas cercanas a ti, yo se lo platiqué a ella. Yo se lo dije a ella, ¿sabes qué? Muchas de las cosas que posiblemente me vas a platicar, yo no creo. Hicimos una prueba bien interesante. Por ahí en medio de la grabación escuchamos una niña. Ok. Lo escuché directamente en el micrófono. Entonces yo le interrumpo y le digo, ¿sabes qué, amiga? Escuché una niña. Dice, bueno, ahorita le preguntamos a ver qué es o qué quiere. Entonces me hizo una sesión como de péndulo humano, yo era el péndulo. Sí. Y cuando preguntaba si sí o si no, yo no sentía. Pero no, eso yo no lo sentía porque yo no estaba agarrado de nada, eso no lo sentía. Pero cuando preguntó si era la niña o era una niña o algo, sentí que me jalaron de la cintura. Sí, es que sí sientes, te lo digo porque sí me pasó. Sí, así lo sentí. No sentí que me moví, sentí que me jalaron así como que,
Sí, Entonces, o te empujan, sientes. sí, pero en ese caso solamente pasó cuando preguntó de la niña y ahí se lo mencioné a ella, por eso te lo digo aquí. Yo las cosas que no he comprobado o que yo digo, ¿sabes qué? Esto desde un argumento mágico no es posible, pero yo pasé por la experiencia así y así, así, lo pongo en duda siempre, 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 siempre. Les digo, pues piénsenlo, piensen con su pensamiento no mágico, sino con el pensamiento coherente Crítico. y déjense guiar por él. Está bien creer, está bien creer, está bien que comprueben que estas situaciones pueden ser algo real o no, pero cuando las cosas te las plantea una persona de esa forma como para poder obtener un negocio o obtener un beneficio por parte tuyo, que es de lo que hablamos de los brujos estafadores, híjole, es lo que demerita tanto esta clase de temas que yo sé que son algo existente, son algo existente. Yo nada más les diría, tengan cuidado con estas personas, crean, pero también piensen, no se dejen guiar por ellos, déjense guiar por su intuición. Todos tenemos esa intuición y no es magia, es su intuición. Si a ustedes no les cae, si a ustedes no les encaja la pieza, diga, piénsenlo. Nosotros tenemos un dicho ahí en emergencias: desconfía y acertarás. Desconfía y acertarás. Si te vas a equivocar, equivócate para el lado de la prevención, no para el lado de donde ya sabes que vas a perder. Apártate, piénsalo y ahora sí. Ya sé lo que tengo, no tengo enfermedades, ya me buscaron por todas partes. Ahora sí busco una alternativa. Pero si no has revisado nada de eso y quieres buscar una solución con un brujo, así va a estar tu solución, mira. 20,000 pesitos, 50,000 pesitos. Y ¿sabes qué? Nada de solución. Que se cuestionen. Yo siempre invito a toda nuestra comunidad a que estos temas que sirve para eso, para que lo cuestionemos, para que te preguntes, para que realmente se analice cada quien que nos escucha y de verdad se los agradecemos mucho. Tenemos el gusto de que sí funciona, amigo. O sea, de que los mensajes que nos llegan de nuestra comunidad es de: yo pienso esto, pero nunca había visto esa perspectiva de la brujería, por ejemplo, en este caso, o nunca me había tocado pensar. Tuvimos un programa que le gustó mucho a la gente, que era la omnisciencia de Dios, ¿no? Y tratamos cosas como este ejemplo que existe, en donde si Dios es todopoderoso, pues también es lo malo. Y si no es lo malo, pues entonces no es todopoderoso. Tuvo mucho revuelo porque las personas ¿cómo? Pues sí, o sea, si Dios es Dios, Dios es todo. Si no, no es todopoderoso, ¿no? Y muchas personas iban por el rollo de: no, es que ahí es la ausencia de Dios, ¿no? Pues es que Dios es todo, ¿no? O sea, es omniscencia, no es medio omnisciente, ni omnisciente para unas cosas y otras, no, omniscencia está en todo. Y entonces, pues el tema era para que la gente pensara. O sea, realmente hacemos cosas muy comunes, como decir: no, es que le están haciendo brujería. ¿Te has cuestionado realmente cómo sería ese proceso? Entenderlo más a profundidad para que no te llegue alguien y te diga: no, traes ahí al muerto. ¿Cómo? Entonces hacemos nuestro granito de arena. Yo sé que tú también, amigo. Por favor, antes dinos, recuérdanos dónde podemos buscar, cómo te podemos buscar, cómo encontramos tus redes sociales para que la gente vaya y se inscriba a tu canal. Pues por ahí nos pueden encontrar en todas las plataformas como Más Allá del Miedo Podcast. Ahí pues hacemos esta clase de contenidos donde contamos historias de terror, contamos historias de las personas e incluso invitamos a algunas personas que se dedican a estos mismos temas de los que hemos hablado, que también ponemos en duda, que no es por faltarles al respeto, pero nosotros decimos: ¿sabes qué? Híjole, como que eso me cuesta, pero igual hablamos con todo este tipo de personas, contenidos muy interesantes, y pues por ahí los esperamos. También estamos como Relatos de Terror EBD, o Entre las Voces de lo Desconocido. Ahí contamos historias de terror y este tipo de contenidos pues van a cambiar un poquito más adelante, pero también por ahí nos pueden encontrar. Y si quieren trabajos de brujería, por ahí se pueden comunicar al 555. No te creas. Y das el teléfono de Zamudio, ¿no? Y va a estar... Sí, cuidado con esa gente, cuidado. Pues muchísimas gracias, de verdad. Yo te agradezco mucho, en serio. Gracias por la invitación primero a tu programa.
ya luego que las personas estén atentos a ese contenido. Y gracias por estar acá de vuelta en este cross que hicimos de tú aquí en Observador Paranormal. De verdad, muchísimas gracias, Jesus. Y yo sé que este año vamos a estar compartiendo otra vez. Ahí le estaremos en las redes sociales diciendo dónde vamos a estar tú y yo, junto con nuestro amigo Antonio Zamudio, para que nos vayan a ver. Más que agradecido de verdad de tenerte aquí. Muchas gracias. Gracias a ti, amigo, y pues ahí estamos al pendiente de lo que se necesite. Perfecto. Y observadores, pues muchas gracias por quedarse hasta este punto. No olviden suscribirse, no olviden darle like, no olviden compartir todo este material. Gracias a ustedes es que hacemos todo este esfuerzo para llegar a estos temas y sobre todo para estos invitadazos que tenemos. Así es que gracias y nos vemos en el siguiente Observador Paranormal. Encuéntranos en todas las plataformas de podcast.